88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Allinpuncha y muy buenos días, Imainaya Kayanki, Huarmicunas, Turaycunas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y nosotros arrancamos esta nueva edición aquí en Radio Chasqui Jujuy. Hoy día 29, ¿no?, de septiembre del año 2022, ya estamos casi a punto de culminar este mes de septiembre y entrar a lo que va a ser el mes de octubre. Así que bueno, nosotros aquí preparados en lo que es Ñucanchis Cancunapas para brindarles toda la información a través de las ondas emisoras de Radio Chasqui. Bien, vamos a presentar el equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta edición de Ñucanchis Cancunapas. En operaciones técnicas, como siempre, ahí el hermano, compañero Gustavo Ballesteros. Y el día de hoy me acompaña en la conducción Noelia Alarcón. Hermana, muy buenos días, Allinpunchay. Allinpunchay, hermanos, muy buenos días. Bueno, iniciamos este Ñucanchis Cancunapas del día de hoy, de nosotros para ustedes. Bien, tenemos bastante información, ¿no? Ahí vamos a tener también una entrevista después del segundo bloque del programa. Así que bueno, tenemos varias cosas para contarles, la situación que está atravesando nuestra provincia, la situación nacional, la situación en especial obviamente también de los pueblos indígenas que nos involucra a todos en el contexto en el cual habitamos. Así que bueno, nosotros vamos a ir a prepararnos, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a esta artista peruana, joven, ¿no? Ella, que ha revolucionado la música, ¿no?, en lo que tiene que ver el pop, el trap, pero incursionando también en lo que es el idioma materno que tiene que ver con el quechua. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Renata Flores y volvemos enseguida con Ñucanchis Cancunapa. Chich
Solo venimos a tu apartamento. Pero no. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Volvemos, son las 10 de la mañana con 14 minutos. Volvemos a Ñucanchis Cancunapa y vamos a comenzar con el desarrollo de la información en el ámbito provincial, ¿no? Otra vez una comisión, ¿no?, de derechos humanos, como al igual que pasó hace varios meses, han llegado a la provincia distintas autoridades representantes de distintos movimientos, especialmente también aquellas de comisiones de derechos humanos a nivel nacional, para recabar nuevamente información, Noelia, ¿no?, sobre algunos abusos o algunos que se estarían cometiendo a los derechos humanos aquí en nuestra provincia, ¿no? Si puedes contarnos un poco más, Noelia. Sí, el día de hoy se va a estar realizando una conferencia de prensa en la sede de la CTA, donde explicarán además la presentación de una denuncia en la Justicia Federal jujeña contra funcionarios del gobierno provincial por el espionaje ilegal a organizaciones sociales aparte, ¿no? Los integrantes de la comisión iniciaron un trabajo en la ciudad de San Pedro, mientras recepcionaban denuncias de desalojo a pequeños productores mediante la imputaciones de la fiscal número 1 a cargo de Agustín Jarma, una persona que esperaba realizar su exposición ante los abogados. Reconoció a una persona infiltrada que se desempeñaba como auxiliar del fiscal Jarma. Sería el que les tomó las declaraciones a estas personas en la Fiscalía. Ante esta situación, la abogada Daniela Verón, del Centro de Acceso de Justicia del Ministerio de Justicia de Nación, dijo, cada vez que venimos a Jujuy me sorprendo de las infiltraciones ilegales. Ayer me señalaron un hombre que estaría infiltrado. Me acerqué para consultar sobre su denuncia y me dijo que venía a escuchar una charla. Es lo que estuvieron declarando el día de ayer con esta denuncia. Cabe destacar que en anterior viaje la comisión integrada por abogados, periodistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales, sindicales, elaboraron un duro informe que da cuenta de la graves violencia a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales, violaciones de los derechos de la protesta, a la libertad de expresión, persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a la ley de inteligencia y seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña y se encontró y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial. Bien, ¿no? Bueno, nuevamente Jujuy vuelve a hacer noticia, pero en este tipo de situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos, ¿no?, derechos humanos aquí en la provincia de Jujuy. Es la cuarta vez, pero si no me equivoco, Noelia, creo que es la quinta vez que vienen, porque bueno, habíamos tenido por ahí una entrevista anteriormente con una de las delegadas especialmente de derechos humanos de la CTA autónoma, delegada también de ATE Nacional, y ella nos contaba
que es la quinta vez que venían, ¿no? Porque creo que vinieron la primera vez cuando sucedió con aquella detención que hubo con Milagros Salas, digamos, y después, bueno, ahí lamentablemente se van sumando todavía más cada tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la última que fue los allanamientos, que se hicieron 16 allanamientos en toda la provincia en contra de dirigentes y organizaciones sociales, ¿no? Bueno, en esta... Ay, perdón. Sí, no. No, en esta última visita quería aportar que van a realizar una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Gerardo Morales en la justicia federal por el espionaje ilegal a las organizaciones sociales, ¿no? Es lo que estabas comentando. Sí, totalmente, ¿no? Y esto de la infiltración vuelve, digamos, lamentablemente ya no sorprende, ¿no? Porque se ha vuelto una práctica que el mismo gobierno de la provincia de Jujuy ha dicho que la hace, ¿no? Que la realiza, no la ha negado en ningún momento, sino directamente ha dicho que sí lo hace en las movilizaciones, lo hace en los distintos espacios de los barrios, de las organizaciones sociales, en los distintos espacios también, lamentablemente, de radios comunitarias, ¿no? Como ha pasado con los compañeros de Radio Pueblo ahí en Alto Comedero. Así que bueno, son bastante este tipo de situaciones y en un contexto en el cual que nos encuentra con la polémica reforma constitucional, ¿no? Que esta semana ha traído mucha cola, que se trató así de manera muy improvisada. Cualquiera diría que fue entre gallos de medianoche, ¿no? Que se realizó, claro, esto. Sí. La reforma esta constitucional que propone Gerardo Morales, que es una vulneración a los derechos de la protesta y a la libertad de expresión, ¿no? Que bajo la consigna de la paz social se van a impedir todo tipo de protestas sociales que nos incluyen también nosotros, ¿no? A los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Tenemos bastantes cuestiones inconclusas de lo que tiene que ver con derechos hacia las comunidades indígenas que obligan, digamos, a que muchas de las comunidades salgan a protestar, salgan a las rutas, vengan acá a la ciudad de San Salvador de Jujuy a reclamar en frente de la Casa de Gobierno. Entonces, esta situación creo que se va a complicar, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede entonces también ahí con esta situación, nueva situación, digamos, que tiene que ver con la vulneración de derechos y en especial esto hoy con el sector de los pequeños productores, ¿no? Vamos a escuchar también un audio, ¿no, Noelia? Con respecto a esta situación para ver la declaración de José Mancilla, ¿no? Que es un productor agroganadero también de ahí de la ciudad de San Pedro, que denuncia que la imputación que tienen por desalojarlos viene del lado de Gerardo Morales, ¿no? Quien se quiere quedar con el trabajo que ya vienen realizando los pequeños productores hace más de 40 años. Así que bueno, vamos a escuchar un poco. José Mancilla, ¿qué es lo que está pasando? De la agrupación de ganaderos. Agroganadero San Pedro Jujuy. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros acá tenemos la problemática que nos han intimado a presentar papeles y con la intención de hacer un desalojo. Toda la gente de acá, de la zona, sería desde la urbana hasta frente de Arrayanal, que son todas zonas ganaderas y que antes pertenecían a la empresa La Esperanza y bueno, después por la quiebra ya quedaron sin efecto esa tierra al ingenio. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están trabajando esa tierra? Y en mi caso y en el caso de muchos ganaderos del año 40, del año 48, muchísimos años, gente. Yo soy tercera generación ahí y como yo hay muchísimos que están ahí, ya, los hijos, los nietos trabajando. Desarrollamos la ganadería, muchos son pequeños productores, en realidad todos, ¿ves? Y también desarrollan la verdura, tienen animales pequeños como ser cabra, cerdo, gallina, y bueno, son las actividades por las cuales esta gente tiene la subsistencia de su familia trabajando la tierra de esta manera. De generación en generación vienen trabajando y es el modo de vida y de subsistencia que tienen ustedes. Muchos trabajan únicamente del campo, viven únicamente del campo. Otros sí, bueno, tienen la suerte de tener un trabajito acá en la ciudad, pero también se defienden mucho, visto que los sueldos no alcanzan y bueno, con el campo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo intiman a ustedes? Mira, dicen que las tierras, hay una denuncia de un tal Risotti, que según dicen que las tierras estas pertenecen a otra entidad. Y bueno, la denuncia se hizo hace como 6, 7 años atrás y bueno, toman esa denuncia para decirnos que nosotros estamos de forma ilegal en las tierras.
Y bueno, por eso vienen las intimaciones que dicen que están por salir ya para el desalojo. Ya. Pero ustedes ya tienen derecho por tantos años de estar en esas tierras. Y sí, muchos... ¿No les reconocen esos derechos? No reconocen, hay muchos que ya tienen juicios prescriptivos y aún así han sido intimados. Ese es el problema, ¿no? Es por eso que se han llegado hoy día acá al barrio La Merced para dialogar con la gente de derechos humanos. Sí, justamente por eso nos hemos acercado, nos hemos comunicado, hemos puesto en contacto. Y bueno, la gente se ha acercado, faltan muchos todavía, bueno, que están trabajando en el campo, pero ya dentro de poco ya van a llegar. También la justicia... Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Volvemos nuevamente a Radio Chasqui Jujuy. Bueno, ahí escuchábamos entonces el audio de uno de los implicados, afectados en realidad, pequeños productores ahí en San Pedro de Jujuy. Así que bueno, vamos a continuar con la información y vamos a irnos hasta lo extremo de nuestra provincia, hacia la ciudad de La Quiaca, donde el día de hoy se va a estar llevando a cabo una movilización de mujeres, ¿no?, denunciando al presidente del Consejo Deliberante de esa ciudad, Jorge Tejerina, por ejercer violencia política de género y discriminación, ¿no? Hace unos días, ¿no?, en las redes sociales, por ahí, bueno, comento yo esto, nos hemos dado con la sorpresa, los que conocemos por ahí la ciudad de La Quiaca y conocemos al intendente y bueno, y a varias personas y de los funcionarios que trabajan dentro de la municipalidad, de que se la declaró persona no grata a la esposa del intendente Blas Gallardo, ¿no? Una sorpresa, la verdad. Bueno, las circunstancias en las que se da esta situación tienen que ver supuestamente contra violencia que ejercería, digamos, esta funcionaria contra algunas personas dentro de la ciudad de La Quiaca, ¿no? Los constantes abusos, qué sé yo, malos tratos. Pero bueno, amén de esto, de esa declaración que sacó el Consejo Deliberante de persona no grata, ¿no? El día de hoy se va a estar llevando a cabo esta movilización en favor, en realidad, de lo que es la funcionaria y mujer de Blas Gallardo, ¿no? Bueno, vamos a leer la información por ahí para profundizar un poco más, a ver de qué trata, ¿no?, esta situación que está atravesando la ciudad de La Quiaca. Bueno, hace una semana, dice el presidente del Consejo Deliberante, emprendió una avanzada contra la jefa de gabinete, ¿no? Desde aquel entonces, autoconvocados comenzaron a juntar firmas para apartarlo ante los constantes ataques contra mujeres. Un nuevo escándalo dentro del Consejo Deliberante de La Quiaca. Su presidente Jorge Tejerina es acusado de ejercer violencia política, de género y discriminación, por lo que hoy mujeres concretarán una movilización para exigir su apartamiento del cuerpo legislativo local. El conflicto con el edil se intensificó la semana pasada cuando el Consejo Deliberante, el cual preside, declaró persona no grata a Egle Borreda, jefe del gabinete municipal y esposa del intendente Blas Gallardo. Dicha ordenanza argumentó que Borreda era responsable de 3 hechos de violencia contra trabajadores municipales y pobladores. Sin embargo, las acusaciones desplegadas contra la funcionaria no tienen como respaldo ninguna denuncia concreta. Frente a ello, un grupo de mujeres autoconvocadas de la ciudad fronteriza comenzaron a reunir firmas para repudiar el accionar de Jorge Tejerina, quien a través del medio ¿Qué pasa La Quiaca?, del cual los indican como propietario, lanzó una campaña de desprestigio contra Borreda. Según el grupo de mujeres, las acciones de Tejerina tenían como objetivo callar a la jefa de gabinete y obstaculizar su participación como funcionaria y su función dentro de la política. Dicha maniobra se repitió con otras mujeres, entre ellas la asesora legal del municipio, Lorena Mamaní, que en las últimas horas también fue apuntada desde el medio que maneja el edil. Sobre las acusaciones contra el concejal, la abogada explicó: lo de Egle Borreda fue un punto de inflexión porque desde ese momento se miró para atrás y aparecieron 3 o 4 personas que también se habían sentido violentadas por Jorge Tejerina. Y detalló: a partir del fin de semana aparecieron otras publicaciones atacando a mujeres que están dentro del gabinete de la municipalidad hasta ayer. Todo ello a través del diario ¿Qué pasa La Quiaca?, que es administrado por Jorge Tejerina, se supo desde siempre, junto con 2 o 3 que también tienen antecedentes de violencia por él
es la cara más visible de Tayamamaní. Se sumó que Tejerina ordenó el cierre de la Oficina de Género y Diversidad que manejaba la dirigente LGTBQI+, Rosalinda Ancasi, a quien pasó a disponibilidad. Ante todos estos hechos, las mujeres organizan una movilización para este jueves, ya a las 9 de la mañana, ya debe estar esta movilización entonces ahí circulando por las calles de la ciudad, para exigir la expulsión del presidente del Consejo Deliberante ante los reiterados casos de violencia política de género y discriminación que lo tienen como protagonista. La respuesta del Parlamento Municipal fue la de sacar una resolución en donde se responsabiliza a las mujeres que tildaron de violentas y al Ejecutivo de cualquier hecho de violencia que ocurriese. Bien, ¿no? Eso es la situación que se está atravesando por ahí, Noelia, en lo que tiene que ver en la ciudad de La Quiaca, ¿no? Bueno, graves denuncias, ¿no? Sí, ¿no? Son graves denuncias. Graves denuncias que bueno, que van a llegar adelante y vamos a ver a dónde llegan, porque hay denuncias de los dos lados, ¿no? Sí, mira, yo que soy de La Quiaca, Noelia, por ahí siempre, a rato comentábamos, ¿no? Que La Quiaca es una ciudad pequeñita, ¿no? No es muy grande, donde todos se conocen, donde es muy fácil acceder, digamos, de un barrio a otro, en un tiempo corto puedes estar en un barrio, digamos, cruzar la vía y estar en otro barrio. Entonces, como que todos se conocen, ¿no? Es muy raro toda esta situación, incluso viniendo del presidente del Consejo Deliberante, que como yo te decía, era parte, no sé si seguirá siendo parte, pero bueno, fue parte, digamos, de esas elecciones que llevó como intendente a Blas Gallardo, ¿no? Entonces, bueno, algo pasa en La Quiaca, ¿no? Y bueno, nosotros también vamos a tratar de profundizar en la información, vamos a tratar de hablar con algunos de los implicados también en esta situación para poder tener una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo en la ciudad de La Quiaca. Y bueno, también vamos a estar muy atentos a lo que seguramente ya está aconteciendo ahí en las puertas del Consejo Deliberante, que es a donde seguramente se van a dirigir cada uno de las personas que se están convocando para esta movilización. Así que bien. Vamos a escuchar un poquito de música, Noelia, ¿qué te parece si no? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más información aquí en Ñucanchis, Cancunapa.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Son las 10 de la mañana con 35 minutos, volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapaj, aquí en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y vamos a comenzar a desarrollar la información que tiene que ver con la 7ª caminata por el agua y por la vida que se va a estar realizando tenemos entendido, desde La Puna hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, con bastantes peticiones, ¿no?, que se refieren exclusivamente a lo que es los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Y para ello vamos a conversar con Gustavo Ontiveros, ¿no? Él es uno de los referentes que tiene esta caminata, 7ª caminata Capajñán, caminata por el agua y por la vida. Muy buenos días, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto. Bien, Gustavo, comentanos un poco, ¿no? Bueno, ya sabemos que es la 7ª caminata. Contanos un poco qué características tiene esta caminata, el porqué, los objetivos que tiene en sí. Bueno, la idea es difundir todas las problemáticas que tienen las comunidades que están en La Puna, en La Quebrada y también en los valles. Las problemáticas que muchas veces no se conocen muy bien en todo Jujuy, entonces a través de nuestra caminata los distintos miembros de comunidades y algunas autoridades de comunidades vamos por todos los pueblos a lo largo de la Ruta 9 difundiendo las problemáticas que tienen nuestras comunidades. Y una de las problemáticas más terribles que tienen últimamente son en lo que respecta al respeto de los derechos humanos, ¿no? Hay una gran violación de parte del gobierno provincial de los derechos de los pueblos indígenas, humanos de los pueblos indígenas, y en particular el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho a vivir en paz, y uno de las actividades de los gobiernos y de las empresas transnacionales es la minería, ¿no? El tema de la minería es vital en La Puna y en La Quebrada porque ya hay grandes proyectos de extractivos de minería y se vienen nuevos proyectos de extractivos, lo cual por supuesto va a contaminar las aguas, la tierra, el aire y sobre todo va a proveer a la sequía, ¿no? En un lugar semidesértico como es La Quebrada o La Puna. Y también la minería desestructura las comunidades, la organización de las comunidades provoca peleas, conflictos, divisiones, es decir, el gobierno y las transnacionales, las potencias mundiales, están produciendo muchos problemas en las comunidades indígenas. Por ello, se hace la caminata y por sobre todo el tema del agua. El tema del agua es vital porque no solamente está afectando a las comunidades y despojando a los hermanos de comunidades, sino también va a afectar a los grandes poblados, ¿no? A las mismas ciudades y a esta misma ciudad de San Salvador de Jujuy, porque aquí cerca, ahí al pie del Cerro Chañi se está tratando de introducir una minera también y por supuesto va a tener su incidencia en la gran ciudad de Jujuy. Por esto y por muchas razones más, ¿no? Entrega de título, la educación intercultural bilingüe que no se implementa en Jujuy, los despojos, la no entrega de título, los relevamientos que no se están haciendo en la provincia y también, por supuesto, la violencia del Estado, ¿no? De la justicia, la policía,
que no les importa el derecho indígena, no respetan el convenio 169 ni la Constitución Nacional y se llevan por delante a las comunidades, despojándolas de sus tierras y también produciendo muchas violencias, criminalizando, ¿no? Y por último el tema de la reforma, una reforma que se está llevando adelante sin la participación, consulta y consentimiento de las comunidades, en clara violación del artículo 6º del convenio 169 y del 75-17, donde prevé la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que les afecten. En el caso de la reforma constitucional del gobernador, que bueno, no consulta a nadie, no hace solo una cuestión tan importante para la provincia de Jujuy y también para los pueblos indígenas. Bueno, por esto hay muchas razones más y razones que van a esbozar los distintos miembros de comunidades y autoridades a lo largo de toda la caminata y hasta llegar el día 12 de octubre aquí a San Salvador de Jujuy y rechazar una vez más el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad, de la Diversidad o como lo quieren pintar los estados, ¿no? Es un día del racismo, del despojo, de la colonización, el día del colonialismo, y es un día que, por supuesto, debe ser un día para reflexión, no solamente para las autoridades, sino también para todos los pueblos indígenas. Tenemos que reflexionar cuándo empezó esto, todo que nos pasa ahora, ¿no? Que es hace 500 años y por supuesto prosigue con el gobierno feudal y colonial de Jujuy, que siempre lo tenemos hace 480 años. Totalmente, bien. Hermano, comentanos un poco, Gustavo, en qué contexto, ¿no? Porque bueno, ya es la 7ª caminata, calculamos que más o menos son 7 años por ahí con un impasse, digamos, que tuvo que ver con la pandemia, que tal vez no se hizo en el año 2020, pero más o menos, ¿en qué contexto nace esta caminata? Calculo que debe ser en alguna lucha, ¿no? Por ahí en defensa del agua, contra algún emprendimiento minero. Contanos un poco cómo nace, ¿no? Esta iniciativa de realizar esta caminata. Bueno, esta caminata nace en la laguna de los Pozuelos, cuando estábamos ahí luchando contra la implementación de la minera Chinchillas al sur de la laguna, al sur oeste de la laguna de Pozuelos. Estaba el proyecto Chinchillas con el gobernador anterior, ¿no? Con el gobernador Fellner, y bueno, para que vea la población y los hermanos también que el proyecto del peronismo y el proyecto del radicalismo es el mismo, ¿no? Es el saqueo de recursos naturales para regalárselo a las potencias del primer mundo, a las transnacionales. Entonces aquí nace en la laguna de los Pozuelos la caminata por el agua al ver en el año 2013, en el año 2016, 15, la laguna de los Pozuelos prácticamente se secó en épocas de invierno y se secó la laguna de los Pozuelos, algo muy llamativo. Entonces ya nos empezó a llamar la atención nosotros el tema de la sequía, ¿no? Entonces, con la implementación de la mega minera que es Chinchillas, bueno, se produjeron muerte de animales y también la contaminación del río de Santo Domingo, ¿no? Hay un río que pasa por la localidad, por el poblado de Santo Domingo, que deriva de ahí de la minera y está contaminado, y bueno, está contaminando la parte sur de la laguna de los Pozuelos. Murieron muchos flamencos, bueno, ahí ya hay consecuencias de la contaminación en esa zona. Y bueno, ahí nació, en ese contexto nació lo que es la caminata por el agua y por la vida. Más que todo es no solamente para los indígenas que habitamos esta hermosa provincia, sino también para todos los que viven aquí. El agua es vital para todos. Y bueno, por nosotros lo hacemos por todos, ¿no? No solamente por las comunidades, sino también por toda la gente de la ciudad, que lo sufre en el caso de los poblados de la quebrada durante el verano, en la época de mayor lluvia, sufren una escasez de agua. Y hay barrios y hay asentamientos en la quebrada que no hay agua, ¿no? Como en Chalala, en Punoamarca, como en El Mirador, ahí en Humahuaca, como en Coquena, también en Punoamarca. No hay agua, ¿no? Son asentamientos donde no hay agua o hay mucha escasez de agua, y son asentamientos de comunidades indígenas, ¿no? Hermanos indígenas que son expulsados muchas veces de sus lugares de orígenes por las mineras y por las acciones de la policía, de la fiscalía, de los gobiernos, que los expulsan de sus tierras para implementar estos proyectos extractivos de minería. Y también está algo muy peligroso,
En los valles de Tilcara se está implementando no solamente la mega minería, sino también la extracción de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? Entonces, eso va a afectar mucho también a la quebrada de Humahuaca y por eso, bueno, hacemos estas caminatas, ¿no? Para ver que el proyecto de los partidos coloniales que gobiernan Jujuy es un proyecto de mega minería, es un proyecto de muerte, ¿no? Un proyecto para secar la quebrada de la Puna y los valles, ¿no? Entonces, ante esto nosotros tenemos que hacer nuestra protesta, nuestra fuerte protesta ante estas políticas que son coloniales y que no benefician y nunca han beneficiado en 500 años a nuestros pueblos. Cada vez es más difícil, ¿no, Gustavo, realizar protestas en Jujuy, ¿no? Bueno, este año y por ahí claro, nos la reforma nos va a prohibir la protesta. No Sí. sabemos si va a ser la última vez que podamos hacer este tipo de protestas, porque después seguramente el gobernador con sus socios peronistas lo que van a hacer es tratar de que obtengamos un permiso, que vamos a tener que pagar un bombero, un policía, un enfermero, vamos a tener que pagar la patrulla, vamos a tener que pagar, no así como, o sea, la protesta no va a ser libre, tampoco la protesta va a ser democrática, sino va a ser una protesta cuando las autoridades quieran que haya protesta. Entonces, nosotros nos oponemos a eso. La criminalización, ya le hicieron a nuestra gente, lo criminalizaron por defender allá en Susques, defender su tierra a nuestros hermanos de ahí de la comunidad de Coyamboy, les pintaron los dedos, bueno, a los ocloyas le hicieron lo mismo. Entonces vienen por todo, ¿no? Esta gente que gobierna viene por todo porque son los mandados de las grandes potencias mundiales, ¿no? Lamentablemente Jujuy está en manos de las potencias mundiales, los chinos, los norteamericanos, los canadienses, los ingleses, que son los que gobiernan nuestras provincias y obligan a nuestros cipayos gobernantes a criminalizar la protesta, a entregar tierras, a cambio, por supuesto, de la deuda. Esa es la deuda externa que tenemos, ¿no? Totalmente. La garantía de la deuda externa son nuestros recursos naturales, es la vida de nuestra gente, de nuestra cultura y nuestra agua, y nosotros tenemos que defender eso, el pueblo tiene que defender eso. Y empezamos esto desde las comunidades, ¿no? Las comunidades indígenas, que nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo ya que esta cuestión del colonialismo continúa vigente y que además va a acaparar toda la vida de los jujeños. Y dentro de poco, por eso han creado una empresa del agua, porque ya saben que va a escasear el agua y nos van a vender a futuro, ya no va a ser por metro cúbico, sino por litro, ¿no? Y nos vamos a pelear por el agua. Y ellos le van a echar la culpa al cambio climático, siendo que las mineras son las que derrochan 10 millones de litros de agua por día, lo derrocha y lo contamina. Y encima de todo eso se llevan nuestras grandes riquezas, ¿no? A futuro no vamos a tener eso. Entonces, hay un gran problema que vamos a tener a futuro, que ya lo estamos teniendo ahora, lo vamos a tener a futuro, y claro, siempre los beneficiados son los mismos, ¿no? La casta oligárquica feudal de Jujuy que gobierna hace 480 años. Totalmente. Y bueno, por último, muy significativo, ¿no? La marcha del Capajñán, que no solamente visibiliza distintas problemáticas de las comunidades indígenas aquí en nuestra provincia, sino también la fecha, ¿no? Del 4 al 12 de octubre, con una culminación que tiene que ver con una fecha muy significativa para todos los pueblos indígenas en el Abya Yala, podríamos decir. Y bueno, pero el año pasado, con esto que recién comentabas vos, que tiene que ver con la criminalización de la protesta, hubo, ¿no? un avance, si se quiere ya, de lo que fue el gobierno provincial, porque me acuerdo yo que criminalizó, ¿no? Incluso esta movilización que tiene que ver algo con tan significativo que es para los pueblos indígenas. Sí, claro, el año pasado ahí estuvieron, bueno, nos hostigaron la policía desde que salimos, desde La Quiaca. La verdad que el gobernador y su ayudante Sarapura, es una indígena que está a favor del colonialismo, nos ha hecho retroceder los derechos de los pueblos indígenas durante estos años, mucho más de lo que lo hizo el gobernador anterior. Y bueno, ahora lo que intenta es, el año pasado también nos hicieron una fake news, se sacaron videos totalmente falsos, que nosotros somos dirigidos por no sé quién. Entonces, nuestra asamblea se llama Asamblea de Comunidades Indígenas Libres, no estamos alineados con ninguna línea política colonial, tampoco con ONG, nosotros nos autofinanciamos, nosotros trabajamos desde nuestras comunidades, ¿no? Y eso le molesta al gobierno, porque los gobiernos lo que quieren es manejar todo, ¿no? Y nosotros no nos manejan, ¿no? Aparte, nosotros somos una asamblea, no tenemos ni siquiera presidente ni comisión. Nadie dirige, sino todos dirigimos, todos nos juntamos y decidimos, es muy democrática y muy comunitaria sobre todo. Entonces, el avance que usted dice es cierto, el año pasado hubo un avance
sobre nuestra protesta, y este año quién sabe qué nos harán, ¿no? Pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros sabemos que hemos sufrido este colonialismo durante tantos años. Nuestros abuelos, anteabuelos han sido muertos, quemados, asesinados. Nosotros estamos dispuestos a todo. No nos importa mucho lo que haga el gobierno, ¿no? Todos estos gobiernos han sido muy coloniales, muy malos, han hecho tantas tragedias con las comunidades, y encima, lo peor todavía, no lo reconocen ni lo van a reconocer. Por eso mismo soñamos en que algún día haya un gobernador indígena en la provincia de Jujuy, porque nosotros somos mayoría, ¿no? Y le vamos a cambiar toda esta constitución y le vamos a hacer más acorde a nuestra cultura, a nuestras culturas que hay en Jujuy, ¿no? Y no como ahora, que es al gusto y paladar de las grandes potencias mundiales, que bueno, de aquí sacan todos los recursos naturales para alimentar su maquinaria de guerra, ¿no? Las guerras que hacen en todo el mundo, la alimentamos con estos recursos naturales que se llevan gratuitamente, regalados por nuestros gobernantes y payos. Bien, Gustavo, entonces agradecerte, si querés agregar algo más, algunos detalles de la marcha. Sí, a todos aquellos que quieran unirse a la caminata, que quieran hacer sus reclamos, por supuesto son bienvenidos. También en esta caminata hay mucha gente que se está uniendo por el tema de los tarifazos, que se está uniendo con la parte del trabajo. Digamos, el subdesarrollo de nuestra provincia es por causa de ese colonialismo, ¿no? De ese colonialismo nos trae el subdesarrollo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París y todas las financieras del mundo lo que quieren es un país como Argentina pobre y una provincia pobre para poder manejarlo y para poder saquear tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que esta caminata no solamente tiene que ser para las comunidades, sino también para todo el pueblo, ¿no? Aquellos trabajadores que cobran muy poco, aquellos trabajadores que aún trabajando son pobres, aquella gente que los vendedores ambulantes que los persiguen, las organizaciones que los criminalizan, es decir, se vienen las dictaduras, ¿no? El fascismo. Fíjese que en Italia ganó el partido de Mussolini, ¿no? Imagínese lo que se está viniendo en todo el mundo, que son las dictaduras. ¿Y dónde terminan las dictaduras? Imagínese dónde terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la matanza de millones y millones de hombres y mujeres, que, bueno, lo seguimos lamentando todavía. Esto de los gobiernos fascistas, neofascistas, termina en eso, termina en mucha violencia. Ya lo dijo la historia en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, bueno, se vienen de nuevo esos gobiernos fascistas, ¿no? Que son, a la luz de mucha gente, son muy llamativos, llaman la atención y a veces cautivan a la gente, pero le quiero decir a toda la gente, la democracia es lo mejor. Los tiranos y los dictadores como Morales no sirven para la democracia, no sirven para la democracia. Tenemos que votar a gente democrática, a partidos democráticos, no a partidos coloniales que reciben las órdenes de las embajadas de las distintas potencias del mundo. Eso nada más, hermano. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Y seguiremos muy, pero muy de cerca y acompañaremos desde la comunicación también todo lo que tenga que ver con la caminata del Capajñán. Muchas gracias, Gustavo. Bien, Callaya y Tupananchi Cama. Bien, ahí teníamos entonces la comunicación telefónica con Gustavo Ontiveros, quien es uno de los representantes de esta séptima caminata por el agua y por la vida denominada Capajñán.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. ...10 de la mañana con 57 minutos... ...estamos llegando ya a lo que es el final... ...de Ñucanchis Cancunapa... ...de nosotros para ustedes... ...el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy... ...pero antes de culminar... ...vamos a comentar un poco... ...esta nota, ¿no?, que salió... ...en un portal digital nacional... ...que tiene que ver con... ...el idioma, ¿no? Las lenguas maternas por ahí de los pueblos indígenas... ...en este caso del pueblo mapuche... Y un repudio que sacó el pueblo mapuche en contra de la traducción de la Biblia, ¿no?, al idioma Napuzungún, ¿no?, que es el idioma, la lengua materna del pueblo mapuche, ¿no? Y bueno, Noelia, por ahí si nos podés comentar un poco qué es lo que comenta esta nota. Sí, bueno, hace días se conoció que la Iglesia Testigo de Jehová publicó en sus redes la Biblia, traducción hecha por un mapuche del siglo XXI, que por supuesto era de esperar las reacciones de los hermanos y hermanas mapuches, ya que este sistema de penetración cultural a través de los idiomas no es nuevo, porque como ellos mismos lo recordaron, en las primeras décadas de 1900 apareció, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, que se introdujo en las comunidades indígenas provocando un tremendo perjuicio en la cultura identitaria de las mismas. Afortunadamente, con el tiempo y con las denuncias se retiró de nuestro continente, pero ahora desde el sitio oficial de los Testigos de Jehová tomamos conocimiento de la traducción de la Biblia en nuestra lengua indígena. Los indígenas, los idiomas para los originarios constituyen la riqueza lingüística y cultural de estos pueblos. Preservarlos y enriquecerlos es una de las herramientas poderosas para luchar contra la colonización y representan una importante forma de rescatar la historia y tradiciones de sus habitantes. Sumando a esto, recordamos que en el pasado 26 de agosto del año 1886 nacía Chimpay Seferino Namuncurá, hijo del lonco Manuel Namuncurá de la provincia de Río Negro, un niño mapuche que fue llevado a Europa por los salesianos, allí educado y por supuesto evangelizado. Falleció muy joven, a los 18 años, y luego con el transcurso del tiempo fue beatificado, y en el 2009 sus familiares trasladaron sus cenizas a la comunidad San Ignacio en Neuquén. Bueno, al reconocerse este nuevo aniversario, bueno, ahí tenemos algunos sí, no, audios, bueno, esto pero bueno. No tan novedoso, diría yo, ¿no? Porque en sí, también dentro de lo que es el idioma aymara y quechua, también hay traducciones de la Biblia por parte, especialmente, ¿no?, que tiene que ver con los testigos de Jehová, digamos, no sé cómo denominarlo, digamos, la iglesia de los testigos de Jehová, ¿no? Y que, bueno, son bastante activos, ¿no?, en este tipo de situaciones de evangelizar. No hay fin de semana que no los veamos por ahí en los barrios también, caminando puerta por puerta, y tienen por ahí también, me acuerdo yo por ahí una anécdota de que no sé cómo hacen, digamos, pero un día se aparecieron en mi casa, ¿no? Y no sé cómo sabían, digamos, que ahí, bueno, yo obviamente soy declarado y censado, digamos, como descendiente del pueblo Coya, quechua, ¿no? Y por ende cayeron ahí en mi domicilio, y sabiendo ese dato y queriéndome, digamos, ahí hablar de la palabra de Dios ahí, pero en quechua, ¿no? Había una persona especializada, digamos, también ahí que sabía hablar quechua, mi miembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová, que se acercó a mi domicilio también para realizar este tipo de actividades que realizan ellos, digamos, ¿no?, de evangelizar. Así que bueno, por ahí un dato nomás, ¿no?, que queríamos comentar un poco sobre la situación, digamos, que se atraviesan
los distintos pueblos indígenas en cuanto, digamos, a las formas, ¿no? Recién hablábamos también con Gustavo Ontiveros sobre las formas que tiene hoy el sistema capitalista de introducirse dentro de los territorios y poder acaparar tierras, explotarlas, qué sé yo. También, ¿no? Desde el otro lado, también desde la religión, por ahí también, no solamente católica, sino también las otras tipos de religiones también, ¿no? Miran a los pueblos indígenas, localizan y realizan un trabajo, ¿no? Por ahí también que continúa ese tipo de colonización, pero a través de lo que es la religión. Así Sí, que, es por eso que en todas las fechas tenemos metido algún acontecimiento de la Iglesia Católica o evangelista en cada una de nuestras ceremonias, ¿no? Sí, totalmente, sí, no hay una total mezcla sincrética, digamos, en cada una de las ceremonias, especialmente en la Pachamama. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día, otro tema, porque nosotros ya hemos llegado al final de lo que es Ñucanchis Cancunapa, son las 11 de la mañana, ya nos hemos pasado 2 minutitos. Así que bueno, vamos a estar presentando al equipo que el día de hoy se estuvo haciendo cargo de esta edición de Ñucanchis Cancunapa, hoy 29 de septiembre del año 2022, en operaciones técnicas, Gustavo Ballesteros, acompañándome ahí en la conducción, Noelia Alarcón, mi nombre es César Inti Angulo. Tus últimas palabritas, Noelia. Bueno, como siempre, agradecer a la Pachita y un día más, y bueno, vamos a... el día de mañana, otra nueva edición de Ñucanchis Cancunapa, acá en la 88.7. Y bueno, Tincunacama. Tincunacama. Así que bueno, me despido yo también nuevamente. Mi nombre es César Inti Angulo. Nos encontraremos en otra edición aquí en Ñucanchis Cancunapa, Tincunacama. Que grita en los campos, airampo, airampo, planta que grita en los campos.